Todo comenzó con brujería. Les diré algo subversivo. En el arte no hay nada misterioso, a diferencia de cómo las personas antiguas veían el mundo. Lo que hoy llamamos obras maestras de la arquitectura rupestre solo era una forma de influir en ese mundo misterioso. Los antiguos artistas de las cavernas, desconocidos, actuaban como chamanes que materializaban el futuro con sus dibujos. Si dibujaban una buena cacería, significaba que habría buena presa y los cazadores traerían a todos un jabalí o un corzo. En otras palabras, la pintura antigua tenía una esencia exclusivamente práctica y formaba parte de un ritual de brujería, siendo una especie de runas antediluvianas. Aunque solo se cumplía una parte casual de esto, para los chamanes artistas era suficiente para convencer a la tribu de la efectividad del arte. Y ya en esta etapa nosotros entendemos que el arte será eterno. La siguiente capa cultural bien conservada es el Antiguo Egipto, con sus monumentales pinturas murales. Presten atención, su arte está en las paredes, hechas para proteger y engrandecer a los gobernantes terrenales y celestiales. En cuanto a la funcionalidad del arte, Egipto no se alejó mucho de las cavernas. Los bajorrelieves y la pintura mural estaban destinados exactamente a lo mismo, suavizar de manera mágica la crueldad de un mundo hostil, gobernado por dioses caprichosos. El concepto de dioses todopoderosos que gobiernan a los humanos ya se había convertido en creencia, cada uno con su propia apariencia, carácter y función. Glorificar y halagar a la deidad solo fue posible al representar cuerpos divinos y el arte era ideal para ello. Surgió otra función clave que acompañaría al arte hasta el siglo XIX, la glorificación de los poderosos. En este caso, los faraones, prácticamente iguales a los dioses y dignos de ser esculpidos en piedra o representados en ella para siempre por talladores y artistas en piedra. Normalmente, los esclavos ejecutaban las ideas de los arquitectos, quienes muchas veces también lo eran. El arte en esos tiempos era solo convencional. La destreza e incluso la genialidad del ejecutante eran solo características de un trabajador, y él mismo no podía crear nada fuera de los límites del encargo. Incluso los nombres de los más geniales se han perdido para siempre. La piedra seguirá siendo por mucho tiempo el material más usado en el arte naciente. La piedra será el testigo más importante e indestructible de la época en que surgió el primer arte como lo entendemos hoy. Es decir, la belleza separada de la función práctica, creada para el placer estético. Y nos trasladamos a la antigua Grecia, y es precisamente en esa época cuando el pintor, el escultor y el arquitecto fueron reconocidos como profesiones separadas y sumamente respetadas. Surgieron los primeros trabajos filosóficos que buscaban comprender y sistematizar la armonía. Los griegos fueron los primeros en preguntarse por qué nos gustan algunas cosas y otras nos parecen feas. En el año 300 de nuestra era, en los trabajos matemáticos científicos de Euclides, aparece el concepto de la sección áurea, la proporción ideal que pronto adopta el famoso escultor y arquitecto griego Fidias, y que más tarde, tras casi 1000 años de oscuridad en la Edad Media, durante el Renacimiento, será llamada la proporción divina, convirtiéndose en inspiración y herramienta para Leonardo da Vinci. La pintura de la antigua Grecia casi se perdió y solo la conocemos por mosaicos y vasijas. El folclore no se corrompe con el tiempo y las anécdotas y leyendas nos permiten ver más allá y entender la pintura de la antigua Grecia. Ahora les contaré una anécdota de la vida de Apeles, el célebre y casi divino pintor, quien es considerado el primer artista de la historia, por cuya pintura el emperador Augusto y el propio César pagaron sumas fabulosas. Apeles una vez compitió como pintor y su rival pintó una flor tan realista que las mariposas se acercaban. Y entonces Apeles mostró su pintura al público, pero dijo que estaba oculta detrás de esas cortinas. Pero cuando los jueces intentaron correrlas, resultó que las propias cortinas eran la pintura. Esta anécdota es sumamente importante porque nos muestra que el pintor y el escultor eran considerados más hábiles cuanto más realistas podían representar la realidad. El realismo era el objetivo principal de los artistas en la antigua Grecia y siguió siendo clave en la pintura durante 1500 años, hasta que los impresionistas rompieron esta norma. Lo mismo pasaba con las famosas esculturas de la antigua Grecia, donde por primera vez la habilidad para trabajar la piedra alcanzó una perfección sin precedentes.
La escultura de la antigua Grecia es una cima técnica que la humanidad no alcanzará pronto. Es el arte de exaltar el cuerpo humano, la belleza, la naturaleza, los dioses y los reyes hecho en mármol. Y aquí, el tiempo destructivo, de manera paradójica, nos ha hecho un buen favor. Porque según las investigaciones más recientes, las esculturas no eran blancas. Estaban pintadas con colores brillantes, a veces chillones e imposibles, destinados a imitar la ropa, el color de los ojos y el cabello. Por suerte, el tiempo implacable lo borró todo. De lo contrario, veríamos el periodo del Renacimiento de una manera completamente diferente y tal vez la historia del arte habría tomado otro rumbo. Tras la caída del Imperio Romano en 476, inició una época medieval oscura que duró más de 1000 años. Y el libre vínculo del ser humano con la naturaleza fue reemplazado por una época de prohibiciones. La libertad sexual fue reemplazada por el pecado y la vergüenza, y la Iglesia Católica tomó el derecho de definir lo permitido, prohibiendo de inmediato toda vanidad y libertinaje. Los temas principales del arte medieval fueron historias bíblicas, y la Iglesia pasó a ser el principal y más rico patrocinador. Patrocinador es la palabra que debemos recordar. La Iglesia era tan relevante que ni los reyes igualaban el lujo de las catedrales. Los reyes, de hecho, a menudo no pagaban por el trabajo. Podían simplemente ordenar al maestro que hiciera vitrales o pintara una capilla a cambio de comida o alojamiento. Pero todos los artistas medievales soñaban con tener a la Iglesia como cliente, aunque en realidad no se consideraban especiales. Los pintores, arquitectos y escultores eran artesanos comunes. Ninguno de ellos siquiera pensaba en firmar sus obras. Así como un panadero no firma cada pan. Por eso, casi nunca sabemos quién hizo las obras maestras medievales. Los encargos generalmente eran pequeños, aunque a veces algunos ocupaban toda la vida del artista. A veces tomaba décadas y requería todo un equipo. Así empezaron a formarse los talleres artesanales, donde había un maestro que dirigía el proceso y se comunicaba con el cliente, y aprendices que eran sus ayudantes. En esa época no había escuelas de pintura ni universidades, y la pintura era solo para hombres. Si un joven quería convertirse en pintor, se inscribía como aprendiz, aprendía lo básico del oficio, recibía un salario muy bajo y esperaba algún día destacar, superar a su maestro y abrir su propio taller. El cliente, la Iglesia Católica, decidía todos los temas y el estilo de las obras. A la imaginación y creatividad del maestro se le asignaba un papel modesto, el de un humilde sirviente, porque todos los temas eclesiásticos estaban estrictamente dogmatizados. No se permitía libertad para representar escenas sagradas. La sombra de la Inquisición, ávida de pecadores, acechaba a cada maestro, y cualquier desviación del canon era considerada herejía. Y el artista, junto con todo su taller, podía ser enviado a la tortura o hervido vivo en aceite hirviendo. El arte medieval era casi esclavo de la Iglesia, cumpliendo tímidamente sus encargos para la gloria del Señor. Incluso en tiempos difíciles, había genios que encontraban escapatoria en los marcos dogmáticos e inapelables y dejaban su huella a través de los siglos. Desde mediados del siglo XIV, los artistas artesanos comenzaron a organizarse en gremios, igual que otros artesanos de la época. Por supuesto, las guildas eran organizadas por los maestros más destacados, y su objetivo principal, naturalmente, era proteger los intereses de los propios maestros. Así, la gremio de los masones de largo oficio, en 1340, determinó que un aprendiz debía estudiar al menos 7 años, consolidando así el derecho del maestro a usar su trabajo barato sin pagarles durante ese tiempo. Además, al terminar su aprendizaje, cada alumno debía crear una obra maestra en su tipo de arte, la cual, por supuesto, pertenecía al maestro y podía ser vendida por él a su antojo. Así, de la explotación medieval nacieron los primeros indicios de organización que ahora llamamos institutos o universidades de arte. Inicialmente, los pintores pertenecían al gremio de médicos y boticarios, considerándose un oficio intelectual pero artesanal. En 1378 surgió el primer gremio independiente de artistas en los Países Bajos, junto con otros gremios similares en Italia y en las orillas del Rin. Una de las más influyentes fue la Guilda Romana de San Lucas, que estableció sucursales en todas las grandes ciudades europeas. El gremio regulaba transacciones legales y calidad de productos.
Al poner su sello en las pinturas de los maestros, el artista con el título de maestro obtenía acceso a buenos encargos, así como el derecho de abrir su propio taller y firmar todas las obras del taller sin importar quién hubiera realizado realmente el trabajo. Pero, como suele suceder, mientras más prohibiciones y formalidades hay, mayor es la tensión que se genera desde dentro. Por artistas, libres y creativos por naturaleza. Y a mediados del siglo XIV aparecen los primeros indicios del periodo que llamamos Renacimiento. Al principio, de forma tímida, los artistas italianos Giotto y Simone Martini comenzaron a usar paisajes de fondo en temas religiosos y a crear composiciones tridimensionales en vez de los fondos planos que se usaban antes. Esto dio vida inmediata a sus pinturas, haciéndolas más realistas. A este periodo cauteloso se le llama Prerrenacimiento, precursor del Renacimiento. A inicios del siglo XIV, el italiano Filippo Brunelleschi describió las leyes de la perspectiva lineal para artistas, como si les abriera los ojos. Siguiendo su descubrimiento, los artistas empezaron a crear espacios tridimensionales en las pinturas, acercando las obras a la realidad. Los artistas comenzaron a alejarse de los cánones religiosos y a dar a sus personajes características y emociones propias, humanizándolos. La representación perfecta del cuerpo humano fue la competencia de todos los artistas. Inició el Renacimiento temprano, destacando representaciones emocionales de personajes en lugar de imágenes secas y sin alma. El centro del arte se traslada a Italia y las pinturas se vuelven más complejas. Para no arruinar el lienzo final, los artistas y aprendices primero hacían bocetos de las partes más complicadas: las cabezas, la vajilla en las mesas y los paisajes de fondo. Tras finalizar el lienzo principal, quedaron muchos bocetos. Daba pena tirarlos, así que los talleres comenzaron a terminarlos y venderlos, aunque mucho más baratos. Así nacieron nuevos géneros de pintura: retrato, naturaleza muerta y paisaje, que pronto se volvieron independientes. Pero hasta el siglo XIX, hasta los mismos impresionistas se considerarán solo géneros secundarios de la pintura. El alcance inédito de la pintura ya no cabe en marcos religiosos ni en dogmas. Los artistas, que retrataron cuerpos humanos muchas veces, debían ocultar su sexualidad, pues los santos no podían incitar lujuria y mostrar un cuerpo desnudo era visto como pecado e inaceptable. Los artistas de Roma buscan refugio en la historia, leyendas y baladas antiguas, cuyos testimonios siguen presentes en la ciudad. Desde mediados del siglo XV comienza un breve periodo del Alto Renacimiento, que se considera la culminación del clasicismo, una época que nos dio a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Giorgione y Tiziano. Estos artistas llevaron el arte de representar al ser humano a una perfección virtuosa, al mismo tiempo que celebraban el humanismo y la armonía de la belleza del cuerpo y el espíritu humanos. Ellos fueron los primeros revolucionarios del arte. La historia del arte, como pronto entenderán, es en general la historia de personas valientes, a veces incluso desesperadas y emprendedoras, que tuvieron el atrevimiento de ir contra la corriente y cambiar el mundo del arte sin traicionarse a sí mismas. Solo aquel que no sigue el ritmo de su tiempo, quien se adelanta al orden estricto de los artistas obedientes, quien no teme arriesgarse y mostrarle al mundo algo nuevo, permanece en la historia como una excepción genial. El gran periodo de prosperidad artística fue breve, pues pronto predominó la naturaleza bárbara y animal del ser humano. En 1527 ocurre un acontecimiento trascendental y al mismo tiempo el más absurdo del mundo. Italia en ese entonces estaba dividida en ciudades-estado que competían entre sí. Roma, con la sede papal, era la provincia más poderosa. El papa, por su autoridad, podía competir con el emperador. Pronto, por disputas internas, hordas de mercenarios de varios países y ciudades se rebelaron contra Roma y la sitiaron junto al Papa. La mayoría de los mercenarios eran luteranos alemanes, quienes consideraban las libertades del Alto Renacimiento como heréticas. Pronto, Roma fue capturada y saqueada como nunca antes lo había sido. La autoridad del Papa sufrió un daño irreparable para la Iglesia Católica, y el Alto Renacimiento llegó a su fin. El impacto de lo sucedido fue tan fuerte que el pensamiento artístico de Europa cayó en depresión. Las libertades clásicas se volvieron imposibles, el arte se volvió más contenido y comenzó el periodo del manierismo o el Renacimiento tardío. Técnicamente perfecto, pero comparado con el Alto Renacimiento, carece de alma y es tímido.
La arcaica volvió a triunfar y el arte europeo tardaría mucho en recuperarse de ese impacto. El período del arte, desde el Renacimiento temprano hasta mediados del siglo XIX, se denomina en general clasicismo, que será la corriente dominante en la pintura hasta mediados del siglo XIX, y el impresionismo, la segunda revolución pictórica. Organizativamente, los pintores y escultores aún están regidos por gremios, liderados por el Gremio de San Lucas. Las ventajas que esta influyente y rica organización ofrecía a los artistas eran tan grandes que ninguna otra organización podía competir con ella. Y, bendiciendo la competencia, la Francia fortalecida del siglo XVII decidió hacer oír su voz en el arte. A mediados del siglo XVII sube al poder en Francia el rey Luis el Grande, mecenas de las artes y amante de la pomposidad, quien considera que el arte debe servir a la corona, alabando y expandiendo su influencia. Sin embargo, los gremios rebeldes desobedecen al rey. Y entonces, en 1648, Luis emite un decreto real para crear la Sociedad Real de Artistas, que recibió el nombre de la Academia de Pintura y Escultura. Para limitar la competencia del gremio, se prohibió bajo multa de 2.000 libras interferir en los asuntos de la academia. Era una suma colosal. El salario de un juez en una ciudad grande era de 20 libras anuales, y se mantuvo así durante 100 años. La Academia de Pintura y Escultura fue la primera institución estatal de educación superior dedicada al arte. Este paso de Francia transformará el mundo del arte durante 3 siglos y moverá su centro a París. Sin embargo, esa educación no solo ofreció grandes oportunidades, también otorgó a la Academia un poder inimaginable. Se volvió guardiana de la moral y reglas inquebrantables, conocidas pronto como academicismo. El academicismo, basado en el clasicismo, establecía que solo las pinturas pomposas de temas antiguos, bíblicos o militares eran consideradas el arte más elevado. Solo se podían representar de una manera, la que se enseñaba en la propia academia, y el desnudo solo podía estar presente en escenas de la antigüedad. El principal criterio de la maestría de un artista era la máxima semejanza posible, casi fotográfica, entre lo representado y la realidad. El diploma de la academia pronto se volvió casi el único acceso para los jóvenes artistas en la vida. Y para afianzar aún más su superioridad sobre los gremios dispersos, desde el año 1667, 19 años tras fundar la academia, se decidió organizar su propia gran feria de arte. La primera feria de este tipo se llevó a cabo en el Palacio Palais Royal. Desde 1725 se mudó al Louvre y se le dio una sala especial, el Salón Carré. Así la feria fue nombrada Salón de París y se volvió la primera exposición internacional de arte en el mundo. El salón era bienal y solo se permitían hasta 3 obras por participante. Las obras eran seleccionadas estrictamente por un jurado de la academia, que vigilaba cuidadosamente el cumplimiento de todas las normas y reglas del academicismo. No se permitía ninguna libertad de pensamiento. El Salón de París pronto fue el principal de Europa y casi la única forma para que un joven artista se hiciera un nombre. El salón premiaba a los ganadores, vendía pinturas y marcaba con un sello especial las obras rechazadas. Era como una especie de marca negra. Recibirla para un artista significaba prácticamente el fracaso de su carrera. Poco a poco resultó que el Salón de París se convirtió en el único censor y mentor del arte en Europa, sin permitir ni siquiera las más mínimas desviaciones del academicismo, preservándose a sí mismo y, por supuesto, sus ingresos e influencia durante 300 años. Los temas bíblicos y de la antigüedad no se multiplican, y así fue durante 300 años. Los artistas tienen que pintar lo mismo, sin tener la posibilidad de cambiar ni el estilo ni el tema. Y tratando, en estos límites, de destacar entre los demás artistas. Antes, todas las pinturas se hacían en talleres, los bocetos de paisajes se realizaban afuera, pero la obra final siempre se completaba en el taller con luz artificial y de memoria. El clasicismo destaca por los tonos amarillentos suaves de las lámparas de aceite. Y todo este periodo se puede caracterizar como yo pinto lo que dice el cliente, en el estilo aprobado por la academia. Al mismo tiempo, ocurre otro evento importante desde el punto de vista de la infraestructura del mundo del arte. Aparece el primer gran museo de arte. El Louvre no fue el primero.
El Museo Capitolino en Roma, fundado en el siglo XV, funcionaba principalmente como almacén cerrado de arte acumulado por la Iglesia Católica. Había otros museos, pero ninguno de ellos podía compararse en magnitud con el Louvre, la antigua residencia de los reyes, convertida en museo después de que los reyes franceses eligieran Versalles como su residencia. Como museo, el Louvre fue inaugurado en 1793 con solo 2.500 pinturas de la colección real, pero pronto se fue llenando gracias a conquistas y adquisiciones, y pronto se convirtió en la institución artística museística más impresionante del mundo. Así, para finales del siglo XVIII, en París se concentran tres de las instituciones más importantes: la Academia de Bellas Artes, el Salón de París y el Louvre. ¿Hace falta decir que todo el pensamiento avanzado del mundo del arte pronto se concentró precisamente en París? Y es precisamente aquí donde ocurrirá lo que, en unas pocas décadas, cambiará el mundo del arte para siempre. A principios del siglo XIX ocurre una revolución tecnológica. Se inventan los barcos de vapor, los trenes, se crean fábricas y la ciencia realiza un descubrimiento tras otro. Esto, por supuesto, también influye en la pintura y el pensamiento artístico. Aparece la fotografía y muy pronto se vuelve tan popular que prácticamente desplaza al retrato por encargo. Al mismo tiempo, la tecnología finalmente permitió producir el tubo de aluminio más simple con pintura. Ahora es posible transportar pintura ya preparada, que antes solo se mezclaba en el taller y se secaba rápido. Por primera vez surge la posibilidad de pintar directamente al aire libre, no solo hacer bocetos. En ese mismo tiempo sale la traducción de un artículo científico sobre los reflejos del color, que dice que la luz le da a cualquier objeto su propio matiz, matutino, vespertino o nublado. Y lo mismo hacen los colores de los objetos que los rodean. No hay colores puros. Si una manzana verde está sobre una mesa roja, su parte inferior reflejará un tono rojizo. Y estas ideas cautivan a los artistas que quieren plasmar esta nueva visión que han descubierto en sus pinturas. Solo que hay un problema. En las reglas del academicismo no existe nada parecido. Llega el momento de mi segunda revolución favorita y probablemente la más importante en el arte, la revolución del impresionismo. La primera rebelión audaz será el cuadro de Edouard Manet, Almuerzo sobre la hierba, que él presenta en el Salón de 1863. En ella, aunque aún tímidamente, se aparta del academicismo al mostrar personas en la vida diaria y no en escenas pomposas, sin detallar el fondo. Eso ya causó un escándalo. Pero Manet no se detiene y pinta su impactante Olimpia, que presenta en el Salón del 65. En esta pintura, la mujer desnuda no es una diosa ni una ninfa, sino una mujer real y sencilla de la vida moderna. Desnuda, realismo repugnante, como la llamarán los críticos. Para esa sociedad, esto es indignante e inaceptable. Edouard Manet nunca fue impresionista por estilo, pero por su atrevimiento fue el primero de ellos. Inspirados por su ejemplo, jóvenes artistas rebeldes crean un nuevo estilo. La posibilidad de pintar al aire libre, en el plein air, impone nuevas exigencias en la naturaleza, en constante cambio. Debemos capturar el paisaje pronto, antes de que cambien el clima y la luz. Y esto da lugar a una nueva técnica de pinceladas rápidas y separadas, en la que la precisión de la imagen realmente pasa a un segundo plano. Los objetos en las pinturas no se detallan, y los reflejos adquieren color. Esta locura y descuido, impensables para el academicismo, pronto se llamarán impresionismo. A la cabeza de este movimiento estarán 7 artistas: Claude Manet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Bertha Morisot, Auguste Renoir, Alfred Sisley y Frédéric Bazille. Tengo videos de casi todos, véanlos y chequen los enlaces en la descripción. Pero la academia, por supuesto, no acepta el nuevo estilo y los críticos se burlan de él. Cada año rechazan las pinturas impresionistas en el salón, por lo que los futuros padres del nuevo arte deciden hacer su propia exposición. Y en 1874 se lleva a cabo esa famosa primera exposición de los impresionistas, que se convertirá en una etapa decisiva en el desarrollo de todo el arte. Al mismo tiempo, ocurre un cambio sumamente importante en el aspecto financiero del asunto, y este, tanto como los cambios estilísticos, influirá en todo el futuro del arte. Es aquí donde comienzan los cambios, cuya comprensión es simplemente necesaria para poder entender el arte contemporáneo. Surge el primer comerciante de arte, Paul Durand-Ruel.
Con los impresionistas luchó 30 años por su reconocimiento, halló clientes, organizó exposiciones, los apoyó económicamente y adquirió sus obras hasta volverse el comerciante de arte más rico del mundo. Fueron precisamente sus esfuerzos los que rompieron el paradigma habitual del círculo vicioso. Si antes el artista se veía obligado a seguir la visión del cliente o del espectador, además de cumplir estrictamente con las reglas del academicismo, entonces poco a poco resulta que el artista puede pintar un cuadro tal como él lo ve, sin preocuparse por lo que piense el espectador, el crítico o el cliente. Los artistas obtuvieron un representante que promovía sus intereses y convencía a los coleccionistas de que esto era el arte del futuro y una buena inversión, quitándoles así una preocupación. Sobre las ganancias de los artistas. Al inicio, pocos confiaban en Eugène Rieuel y las obras impresionistas solo se vendían por 100 o 200 francos. Pero gracias a su perseverancia y, por supuesto, a la perseverancia de los artistas y a los grandes sacrificios de todos, durante 30 años las pinturas de Claude Manet comenzaron a venderse por 15.000 francos. Un aumento de 75 veces en 30 años o 250% anual. A una tasa bancaria estándar de 2.5%, la rentabilidad es 100 veces mayor. Nada daba esa rentabilidad, salvo quizá el comercio de opiáceos. Los propios impresionistas, para finales del siglo XIX, se convierten en maestros, leyendas y ricos, revolucionarios que rompieron el mundo habitual y abrieron un nuevo arte. Sus cuadros empiezan a comprarse simplemente porque son sus cuadros. Resulta que los paisajes son universales, no es necesario encargarlos como los retratos, simplemente deben gustar. Surge una situación única. Por primera vez en la historia, el artista deja de depender totalmente del cliente o la academia. Por primera vez, el artista puede pintar sus cuadros como él los ve. Por primera vez, los artistas pueden experimentar con el estilo y los temas. El paisaje, el retrato y la naturaleza muerta, antes géneros secundarios y despreciados por los impresionistas, se vuelven independientes y tan relevantes como los lienzos épicos. Y pronto incluso firmará su sentencia de muerte. Pero lo más importante es que el arte se convierte en un excelente negocio, y eso cambiará para siempre todo el panorama del mundo del arte. Para más detalles, mira mi video sobre el impresionismo. Está muy interesante. Los museos resistieron más tiempo y hasta la década de 1920 aceptaron obras de experimentadores. Pero la naturaleza aborrece el vacío, y la indecisión de los museos estatales lleva a la aparición de otra unidad importante de infraestructura. La galería de arte originalmente era abierta por marchantes para promocionar a ciertos artistas. Las galerías de arte ocuparon un lugar intermedio en el camino del reconocimiento de cualquier obra de arte, desde el taller del artista hasta el premio más codiciado y honorable, un lugar en un prestigioso museo estatal de arte. Este es un cambio sumamente importante, y más adelante entenderán por qué. El éxito de los impresionistas inspiró a jóvenes artistas que comenzaron a soñar con crear su propio estilo en la pintura, convertirse en el fundador de su propio istmo y quedar registrado en las páginas de la historia. El mundo del arte estaba listo para experimentar tras siglos en que la experimentación fue prohibida. La fantasía y creatividad no tenían límites. Cualquier idea o concepto podía iniciar un movimiento. Empieza la era del post-impresionismo, un periodo loco y quizá el más interesante del arte. Se puede caracterizar de la siguiente manera. Yo represento los objetos de una forma nueva, desconocida hasta ahora. Aparece el puntillismo. Voy a representar todo con puntos, fauvismo. Voy a representar todo plano, sin perspectiva, con colores brillantes, rayonismo. Voy a representar todo con rayos. Cubismo. Voy a dividir el objeto en formas geométricas. Expresionismo. Voy a representar lo que siento. Simbolismo. Voy a representar lo inexistente. Hubo decenas de iniciativas e ideas, pero estas son las más conocidas. Los artistas empezaron a representar objetos reales de formas variadas. Pero pronto un artista romperá incluso esta regla y empezará a representar lo que siente. Ese fue Vincent Van Gogh y su arte ingenuo, que nunca fue aceptado durante su vida. Él hará otro cambio poderoso en el arte. Será el primero en empezar a representar no solo lo que el artista ve con sus ojos, sino también lo que siente o incluso imagina. Suscríbete al canal, pronto saldrá un video sobre Van Gogh y su increíble destino. Vincent Van Gogh sembró las primeras semillas del expresionismo, una corriente que se concentra en los sentimientos del propio artista y no en el mundo que lo rodea.
Edvard Munch tomará el relevo, seguido de Pablo Picasso, quien llevó la representación de objetos al absurdo. Pablo Picasso hace un nuevo y audaz experimento: representar un objeto de la manera menos parecida a sí mismo, pero de tal forma que el espectador aún pueda reconocerlo. Descubre muchas formas de hacerlo, todas bajo la bandera del cubismo. Los artistas hacen todo tipo de cosas con los objetos, pero siguen siendo objetos del mundo real. Para la década de 1910, la situación era tal que el mundo del arte literalmente estaba lleno de variaciones de ismos y prácticamente ya no quedaban ideas para experimentar. Los objetos ya estaban completamente descompuestos. Casi al mismo tiempo, Vasily Kandinsky en Rusia y Piet Mondrian en Estados Unidos comienzan a alejarse en sus pinturas de los objetos reconocibles del mundo real. Mondrian al principio pinta Nueva York desde arriba, mostrando su diseño rectangular, pero después simplifica aún más la geometría, hasta que finalmente se aleja por completo de cualquier parecido y aparecen las famosas composiciones de Mondrian. Kandinsky, al principio, en su estilo muy pictórico, difuminaba la realidad e intentaba representar sonidos musicales. Poco a poco, él elimina objetos reconocibles de sus cuadros y logra una calidad gráfica excepcional. Y en 1915, Kazimir Malevich pone un enorme punto cuadrado en el proceso de separar las imágenes de los objetos que existen en la realidad. Y pinta su cuadrado negro como el antípoda absoluto del objeto más vivo del mundo, como el antagonista del círculo amarillo del sol. Vean mi video sobre el cuadrado negro, es muy interesante. Y comienza la era del abstraccionismo. No se trata de representar lo que el artista ve o ha visto en la vida, sino lo que ha imaginado. Claro, el mundo no acepta estas imágenes como verdadera pintura por mucho tiempo. Ningún cuadrado o triángulo puede generar emociones o reflexión en el espectador. Sin embargo, la propia idea de separar la pintura de la simple copia de la realidad es lo que convierte al cuadrado negro en el manifiesto más importante del mundo del arte. Y al mismo tiempo, como otro hijo de la imaginación, surge una corriente para la cual el artista tenía que imaginar algo más que la armonía de las figuras geométricas. Hay que imaginar mundos enteros que no existen, atractivos, misteriosos y surrealistas. Y el principal, el portavoz del surrealismo, lo conocen bien, es Salvador Dalí, mucho más comprensible y emocional para el público de aquella época que cualquier collage suprematista. Hace 50 años, cuando el cliente decidía el mundo del arte, nada de esto era posible. A mediados del siglo XIX, nadie habría pagado por un retrato o una abstracción así. Pero la indecisión de los museos para aceptar el arte nuevo creó un espacio para las galerías de arte privadas y los comerciantes de arte, y fueron ellos quienes empezaron a determinar qué es arte y qué no lo es. Los artistas, deseando llegar al Museo Estatal, comenzaron a seguir las opiniones de galeristas y comerciantes de arte. Los más emprendedores de ellos ganaron tal autoridad al ofrecer a los coleccionistas obras que en 5 o 10 años duplicaban su valor. Su opinión se volvió más importante que la del museo. La gente dejó de entender el arte nuevo porque ya no es solo una escena antigua o un mar bien pintado. Al espectador no preparado le cayó tal mezcla de estilos y corrientes que para cualquiera se volvió imposible seguir el ritmo. Apareció una capa de expertos listos para explicar a la gente cómo y hacia dónde mirar. Los artilleros se convirtieron en evaluadores únicos y expertos de negocios, y el arte se transformó en un gran negocio. Antes, los coleccionistas adquirían cuadros por amor al arte y para ser vistos como mecenas. A inicios del siglo XX comenzaron a comprar arte como inversión, esperando venderlo más caro. El valor artístico de la obra pasó a segundo plano y el nombre del artista cobró mayor importancia. Por primera vez empezó a darse una situación en la que no la obra en sí, sino la fama de su autor, comenzó a determinar su valor. Fue precisamente en este periodo cuando empezó a formarse el esquema que existe hasta el día de hoy. Y es precisamente gracias a esto que en el mundo se venden cientos de obras cuyo valor artístico es insignificante en comparación con el peso del nombre de su autor. Este esquema es muy sencillo. El joven artista intenta destacarse usando nuevas técnicas, ideas originales o escándalos para atraer la atención de galeristas y críticos de arte. En esta etapa, lo esencial es el valor artístico, ya que el artista aún no es conocido. Al entrar a una galería famosa, un catálogo o aparecer en los periódicos, el artista gana reconocimiento, pero aún debe mostrar al público y expertos por qué su obra es arte.
El objetivo de entrar a las galerías es comenzar a vender. Las galerías, con su autoridad, confirman el valor de las obras para los compradores adinerados, quienes a menudo tienen una idea bastante vaga sobre el arte y dependen completamente de la opinión experta de los marchantes de arte. Después de que comienzan las ventas, el precio de las obras crece gradualmente, pero no por su valor artístico, sino por el aumento de la fama del nombre del artista, hasta que el nombre alcanza un alto grado de reconocimiento. Todo esto aún funciona, pero en ese tiempo el sistema apenas se formaba. A inicios del siglo XX se suma el último y quizá más relevante elemento de la economía moderna del arte. Entran en juego las casas de subastas. Ya existían desde hacía más de un siglo, pero se especializaban principalmente en antigüedades. Casa de subastas. Christie's vendía pinturas ocasionalmente. Había un acuerdo no oficial con Sotheby's. Las pinturas iban a Christie's y los libros a Sotheby's. En 1913 Sotheby's rompe el acuerdo y vende el libro Retrato de hombre de Frans Hals por la impresionante suma de 9.000 libras esterlinas. Al darse cuenta de hacia dónde soplaba el viento, desde 1917 Sotheby's comienza a comerciar con pinturas, compitiendo con Christie's, y para 1950 se convertirá en el líder del mercado. La estructura de las casas de subastas implica un crecimiento infinito en el valor de las obras, limitado solo por el deseo y presupuesto del coleccionista. En ese momento se crearon las bases de un sistema que suele sorprender al espectador inexperto cuando una pintura con pocos trazos se vende por cientos de millones de dólares. Y es que antes, el mayor reconocimiento y valor de una obra era su aceptación y compra por instituciones oficiales, museos, que no son precisamente ricos, pero la revolución industrial cambió las reglas del juego. Esto llevó a la aparición de una nueva clase de millonarios capitalistas, que a veces eran más ricos que los propios países y que ya habían comprado todo lo que sus corazones deseaban. Tenían sumas enormes acumuladas en sus cuentas que no podrían gastar ni en toda su vida. Y lo más prestigioso y ostentoso que podían hacer era convertirse en coleccionistas de obras de arte. Eso les daba al mismo tiempo el estatus de mecenas y empezaba a mostrarse como un excelente negocio. Solo necesitaban consejo experto sobre qué comprar, que las galerías y marchantes de arte ofrecieron gustosos, convirtiéndose en actores principales de la economía del arte. Al mundo del arte llegó una cantidad de dinero que los museos nunca habían tenido, y el valor de las obras de los maestros que lograban hacerse de un nombre empezó a crecer en progresión geométrica. Si una pintura de un artista en subasta multiplicaba su precio, algo común, el valor de su nombre también aumentaba proporcionalmente. Solo que ahora se difundía sus pinturas sin importar su verdadero valor artístico. La década de 1910 sentó las bases de la tercera y última revolución en el arte, el inicio de una amplia transformación del pensamiento artístico que ahora llamamos arte moderno. A veces se incluye todo el periodo desde el impresionismo, pero yo considero que estos dos periodos se basan en principios completamente diferentes. Y el inicio de la gran ruptura de la paradigmática establecida en el arte, ya parcialmente realizada por el abstraccionismo y el cuadrado negro, será completado por Marcel Duchamp. El pensamiento artístico, en solo 50 años, evolucionó de representar objetos del mundo real de la manera más parecida posible, a representar lo que no existe y de la forma en que yo quiero. Soy artista, así lo veo yo. En la década de 1910, los artistas, compitiendo en creatividad, ya habían experimentado casi todo lo disponible y posible para su imaginación. Y en 1917, Marcel Duchamp, simplemente como una broma, da el último paso devastador. Y declara que el artista ni siquiera tiene que crear el arte con sus propias manos. Y expone como objeto de arte un urinario, quizá el objeto más vulgar y bajo de la vida cotidiana. Simplemente lo volteó, lo firmó con su nombre y lo llamó fuente. Esta broma pronto será una tendencia llamada ready-made, que significa ya hecho, y sostendrá que cualquier objeto puede ser arte si el artista lo decide. Esta idea arrogante y sumamente polémica para la época le quita el valor al objeto de arte y se lo otorga al propio artista. Ahora, como el rey Midas que convertía todo en oro, el artista transforma hasta el objeto más común en una obra maestra. Eso alejaba más el arte del público.
Desde entonces la estética de la obra ya no es esencial y la opinión del espectador queda en segundo o tercer plano tras la del negocio del arte y los museos. Y esto será determinante en el desarrollo futuro del arte. Hasta la Segunda Guerra Mundial continúan los experimentos. Es el periodo del modernismo o la vanguardia. En los primeros lugares destacan el suprematismo de Malevich, el primitivismo de Henri Rousseau, el surrealismo de Dalí, el constructivismo, el dadaísmo, la Bauhaus y el futurismo, que se caracterizan por un alejamiento máximo, incluso antagónico, del arte tradicional, oponiéndose a él de manera manifiesta. La Segunda Guerra Mundial expulsa a los artistas de Europa. Los nazis proclaman el arte moderno como degenerado, comienzan a perseguir a los artistas y a destruir sus obras. Varios artistas europeos emigran a Estados Unidos y tras la guerra, el centro del arte vanguardista se traslada a América. Entramos juntos en el último periodo del arte moderno, unificado bajo el nombre general de posmodernismo. En el arte moderno hay más de 100 corrientes, pero en esta breve historia solo trataremos las más notables e interesantes. El expresionismo abstracto, el arte pop y el conceptualismo que surgieron en la América de la posguerra. Los años 60 y 70 del siglo XX fueron una época de libertades. En Estados Unidos crecen los movimientos por los derechos de afroamericanos, comunidad gay y mujeres, junto con la revolución sexual y la liberación. Mientras tanto, el mundo de la posguerra avanza rápido con la llegada de la televisión, el cine y la fotografía madura. Se crean tecnologías y materiales que permiten interactuar con los objetos en un nivel completamente nuevo, nunca antes visto. Al mismo tiempo, en el mundo de los artistas que aún recuerdan los horrores de la guerra, hay una búsqueda desesperada de nuevas formas de autopresentación y creación de objetos de arte. Y en los años 50 aparece y gana popularidad el expresionismo abstracto. Probablemente su representante más conocido es Jackson Pollock, así como Mark Rothko y Hans Hofmann. En esencia, el expresionismo abstracto es una explosión de emociones con las que los artistas llenan de manera muy rápida y expresiva, generalmente, un lienzo bastante grande. Los abstraccionistas de principios de siglo pintaban por largo tiempo, detallando y evaluando cada elemento. Los expresionistas abstractos, por definición, solo podían hacerlo en el momento. El espíritu de su abstracción surge del desbordamiento emocional en el lienzo, no de buscar armonía. Mientras más intensas las emociones, más valiosas son. Jackson Pollock atrajo de inmediato la atención gracias a su técnica única de pintar cuadros en el suelo, colocados horizontalmente. Su vida aislada, el alcoholismo y su trágica muerte en 1956 despertaron la curiosidad de la sociedad estadounidense. Su exposición póstuma fue financiada por organismos estatales de Estados Unidos, especialmente la CIA. Esto mostró que Estados Unidos, con sus recursos, estaba listo para luchar por mantener el centro del arte moderno en el Nuevo Mundo. En 2008, la pintura número 5 de Pollock se venderá por $140 millones. En contraste con el expresionismo abstracto, en los años 50 surge el arte pop, cuyas bases sentó el mismo Marcel Duchamp. El arte pop surge en oposición a las abstracciones incomprensibles para el ciudadano común. Proclamaba objetos superobvios e incluso populares del mundo común como arte, a veces de una forma muy irónica. La penetración de la televisión y la publicidad se volvió un fenómeno tan generalizado que los artistas tuvieron que buscar nuevas técnicas visuales. Hay que admitir que, con el tiempo, a los artistas les resulta cada vez más difícil destacar y crear algo nuevo. Ya se han probado todos los materiales, desde el hierro hasta las propias secreciones de los artistas. Crear algo original en un mundo sin límites, como una cosechadora de arte, ahora es casi imposible. Y ese es el principal problema de cualquier joven artista contemporáneo: cómo encontrar su propio estilo único, cómo crear algo que aún no exista. Eso no está al alcance de todos, por eso gran parte del arte contemporáneo repite o reinterpreta clásicos. Pero en los años 60 este problema aún no era tan agudo y Pop Art podía ofrecerle al espectador algo nuevo y al mismo tiempo comprensible y cercano. Los principales adeptos fueron Robert Rauschenberg, Jasper Johns y Roy Lichtenstein. Más tarde se sumará Andy Warhol con sus latas Campbell y retratos de estrellas pop como Marilyn Monroe. En uno de mis videos hablo de Warhol, dejo el enlace en la descripción, revísalo. A inicios de los 70 surge una corriente que se vuelve base ideológica de la nueva era. Arte conceptual o conceptualismo.
Ya no quedan más materiales ni nuevas técnicas. Los artistas simplemente salpican pintura o hacen collages y no hay nada en el mundo que los artistas no hayan intentado convertir en un objeto de arte. Pero todavía queda la idea pura, el concepto. El conceptualismo, retomando a Duchamp, sostiene que el concepto de la obra vale más que su ejecución. El objeto de arte puede ser estéticamente desagradable, pero si su concepto llama la atención, si genera debates o sentimientos, incluso negativos, ese es el objetivo del arte. Por ejemplo, Robert Rauschenberg borró y expuso un viejo dibujo de William de Kooning, planteando la pregunta: ¿puede la destrucción del arte ser arte? Piero Manzoni expuso su aliento en un globo y lo llamó el aliento del artista, afirmando que es la obra de arte más viva, prácticamente parte de la naturaleza del artista. Walter de María creó una instalación enterrando 1 kilómetro de alambre y dejando solo un pequeño trozo visible, invitando al espectador a imaginar por sí mismo la parte restante del objeto de arte bajo tierra y así crear la obra de arte en su propia mente. Del conceptualismo surgió el accionismo, donde el artista es el objeto de arte, como en las performances de Marina Abramovich. El arte callejero también se relaciona con el conceptualismo, destacando a su enigmático líder Banksy, cuyas obras suelen ser técnicamente simples. Es una plantilla, pero siempre aparecen en un lugar así. Y en un momento así, siempre se convierte en un mensaje poderoso y provocador o en una broma ingeniosa. Hablaré del conceptualismo en otro video, pero ahora les contaré la última historia, que ilustra perfectamente cómo funciona el mundo del arte hoy. Charles Saatchi, uno de los galeristas más influyentes, decidió invertir en el joven artista Damien Hirst, y en 1989 le ofreció pagarle 50.000 libras esterlinas por cualquier obra que él creara. Hirst gastó 6.000 libras para sumergir en formaldehído a un tiburón y llamó a la obra La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Lo único que distinguía a ese tiburón de miles de otros peces conservados en formol era el precio, el alboroto y los nombres rebuscados. Pero 50.000 libras era una suma colosal para esa época. Lo publicaron en los periódicos y después de eso, el nombre de Damien Hirst ganó suficiente fama como para que sus obras comenzaran a venderse por sí solas. Si tú o yo ahora ponemos en formol algún insecto y lo llamamos, por ejemplo, el momento en que la vida aún está contigo, no será peor que el tiburón. Pero no servirá, porque Charles Saatchi no responderá por nosotros. Ahora Hirst ni siquiera crea sus propias obras, tiene talleres enteros de aprendices trabajando para él, lo que ha hecho de Hirst una de las personas más influyentes y ricas del mundo del arte contemporáneo. La historia del arte ha vuelto a la producción en talleres y la artesanía. Cuando un artista, tras hacerse un nombre, repite la misma idea o técnica, haciendo del arte una producción en serie. Y muchas veces ni siquiera toca la futura obra él mismo, solo le pone su sello. El nombre del artista es el principal y casi único valor en la economía actual del arte. El arte contemporáneo solo se entiende conociendo su historia y sus leyes, sobre las que intenté hablarles de forma breve y clara. Hoy en día, el arte contemporáneo se ha dividido en dos mundos: el mundo de la creatividad y la búsqueda de nuevas ideas llamativas, y el mundo de los negocios puros, donde a la belleza a menudo se le da un lugar en las filas traseras. Ambos enfoques son parte integral del arte. Pero aprender a distinguir uno del otro es una tarea increíblemente fascinante, y pronto tú mismo podrás lograrlo. Porque te lo voy a contar en detalle y de manera muy accesible, sin ocultar nada, cómo y dónde mirar. Suscríbete al canal y dale like a este video. Aquí hablamos de arte simple y honestamente. Adiós a todos.